No hay más que hablar. Vámonos a la clase de hoy. Síndrome de dificultad respiratoria. Vamos a dejar tanto, pues ya saben, la pantalla de las reglas y dinámica de la clase. Como pocas palabras, agua, todo pueden hacer. No es un curso de adquisición, porque todos es, no refleja la práctica diaria de nosotros y tiene como fines un apoyo, una herramienta para el examen nacional de médicas. No es un curso nuevo, pero que sepan que lo estamos haciendo con mucho amor, sobre todo creo, esa palabra, y respeto a su conocimiento. Aquí no vengo, al menos yo, a decir que soy una eminencia médica, ¿no? Tomen como una... ¿Cómo se ha configurado pediatría en los últimos 3 años? 30% del examen nacional de ciencias médicas corresponde al módulo de pediatría, de las cuales hay más peso a lo que correspondería a factores de riesgo, prevención, epidemiología, diagnóstico, primer nivel de atención. ¿Correcto? Y de todas esas preguntas de pediatría, 33 de esos niños están graves, tienen a alguien que sí necesita algo de urgencia. Les solicito, por favor, que todo el tiempo estén checando que estén apagados sus micrófonos, doctora Lupita, a no ser que quieran hacer una intervención, alcen la manita, porfis. Y veo que lo volvió a prender, su micrófono, ya lo apagó. Vamos a empezar con apnea del prematuro. Es un tema muy fácil si lo abordan. ¿Qué hace mucho el examen nacional, doctores? Lo que hoy experimentaron, eso es experimentar el 10% del examen nacional de residencias médicas. O sea, solamente sintieron la puntita. ¿Por qué? Puntita del iceberg. Porque precisamente en patologías que se parecen, en patologías que comparten el cuadro clínico, es a donde más nos atoramos por precisamente no saber esos puntos pivotes, esas formas de hacer el diferencial. Y hoy lo vivieron. Porque al final de cuentas, en síndrome de dificultad respiratoria, ¿qué tiene el niño? Eso, síndrome de dificultad respiratoria. Entonces todos los niños están azules, hipoxémicos, no pueden respirar, bradicárdicos. Y como todos se parecen, con 2 casos clínicos que les pregunten, de todos los que puedan preguntar, pues ya tuvieron varias malas. Pero no, para fines del examen nacional, no se olviden algo, no está bien, la práctica no es real. Si la GPC dice que 1 más 1 es 2 y más 4 es 20, lo así es y ese va a ser el diagnóstico y ese va a ser el tratamiento. Porque si ustedes con respeto real, en su genialidad y en su inteligencia se ponen a deducir, no, es que también puede tener asfixia, no, pero es que también puede tener displasia broncopulmonar, ya me los atoraron. Entonces, puntos importantes de apnea. La apnea, este resumen es mío, y con esto váyanse sobre el estudio. O sea, estudien más. Acuérdense que las clases no son todo lo que pueden aprender. Si se aprenden esta diapositiva, les prometo que es más difícil que me los atoren en apnea. Entonces, apnea del prematuro. Primera que debe tener el niño, prematurez. Sí, o sea, así, pues sí, sí, ahorita ya suena obvio, ¿no? Pero imagínense que les ponen un caso clínico de alguien de 36 semanas, que sigue siendo pretérmino, estoy de acuerdo. Pues difícilmente les van a estar presentando a un paciente con apnea del prematuro. Periodos de apnea de más de 20 segundos. Y como muchos se quedan en eso, dicen, ay, ¿qué? Y como en el caso clínico tenía nada más 10 segundos, pero no, no puede ser apnea. Ah, pero si tiene periodos de apnea menos de 20 segundos, acompañados de cianosis o bradicardia en menores de 30 semanas, eso, así de simple, es
el diagnóstico de apnea del prematuro. Ah, les repito, palabras simples. Así de fácil. Y ahorita vamos a ver por qué. Normalmente la apnea del prematuro se los van a presentar en un recién nacido pretérmino. Normalmente va a estar más chiquita en una gestación, 34, 35 de apnea. Y va a estar en cuna, en cunero, se van a dar los antecedentes, obviamente. Y aproximadamente van a decir que en el segundo o tercer día no va a estar con estos periodos de apnea o sintomatológicos. ¿Va? Si ustedes aprenden eso, prácticamente ya le dieron el diagnóstico. Dos, el tratamiento de elección, sí a secas, si nada más les vienen surfactante, oxígeno, lo que quieran. Tratamiento de elección son las metilxantinas. Doctor, pero en su examen tenía cafeína y teofilina, y las dos son metilxantinas. Pero dice tu GPC, ujú, que si tienes opción y si tienes la oportunidad de escoger alguna, escoja citrato de cafeína. Entonces, por ejemplo, no están desglosadas como hace rato lo vivieron. Entonces, la respuesta para el tratamiento de elección de una apnea del prematuro, metilxantinas. Si se las desglosan o los hacen elegir entre teofilina, cafeína y aminofilina, todas las filinas, entonces escojan cafeína, porque la GPC dice que ese es la mejor metilxantina que ustedes elegirán para tratar el periodo de apnea. Y ahí la GPC les dicen todo. ¿Por qué? Porque disminuye el estrés diafragmático, abre más los capilares, bien desglosadito que dice por qué tan. Sin embargo, la GPC también dice que si no tiene citratos de cafeína y lo marca porque es costosa y porque no hay, entonces la segunda opción, así está, en ese orden. La segunda opción sería teofilina y la tercera aminofilina. ¿Correcto? Y obviamente como es una enfermedad de prematuros, espera que se corrija o bien se, sí, pues sí, se cure, por usar esa palabra, a la semana 43, 44 corregidas. ¿Qué significa eso de corregidas? Ustedes deben de calcular cuándo fue la concepción y esa es la semana. ¿Va que va? Ya vieron cómo en una simple diapositiva pudieron tener tres respuestas correctas. Ahorita vamos a desglosar un poquito más. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Sobre todo para quienes son nuevos, doctores, ya saben la mayoría cómo es mi dinámica y ya muchos se van a aburrir, pero hay nuevos y pido respeto para los nuevos. Todo bien, va que va. Permítanme, doctores, permítanme, denme un segundo. Voy a verificar que se estuviera aclarando la clase. Yo no me sabía lo de las semanas corregidas. Eso es ya de pediatría. Ustedes nada más acuérdense de lo que venga la GPC. Datos curiosos, datos datosos de las GPCs, de la cual se atora. Doctores, quienes van a presentar por primera vez el nacional, primera vez estamos viendo cómo son las clases. En las clases lo que se intenta es justamente es que no caigan en las trampas de la GPC o del nacional. A la GPC le encanta poner tratamiento de primera línea y a veces no es el de detección. Les encanta poner tratamiento de segunda línea. Les encanta poner diagnóstico definitivo, diagnóstico de confirmación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y por eso muchas veces no es que no sepan, pero precisamente si el diagnóstico de confirmación no es lo mismo que el diagnóstico definitivo, como puede pasar en una cirugía, el diagnóstico de confirmación puede ser por la paroscopía, pero el definitivo es una histología.
Entonces, justo en esas cosas donde yo quiero que cuando estudien, ustedes mismos vayan haciendo con base ahí el primer resumen y se extiendan a todas estas cosas que les meten. La apnea del recién nacido se presenta con más frecuencia en el recién nacido menor a 34 semanas. Por eso es que se los van a poner. Principalmente por la inmadurez del centro respiratorio. El diagnóstico de apnea del prematuro es clínico, pero se confirma al excluir que exista alguna patología adyacente que lo esté provocando, como asfixia neonatal, sepsis, hemorragias. Entonces, no es lo mismo preguntar, ¿cómo es el diagnóstico de la apnea del prematuro? Clínico. ¿Cómo se confirma? Pues bueno, se confirma al excluir. Un diagnóstico es. Y ya de ahí ya me los confundieron y les pasó. La detección de la apnea se realiza durante la inspección del recién nacido, o sea, al verlo, o por medio de el monitor de signos vitales. Y ahí es donde vienen las definiciones, donde va a existir una ausencia de respiración, apneas, por más de 20 segundos, o bien menor a 20 segundos, acompañada de síntomas o respiratorios, que es bradicardia o cianosis. Se recomienda que todo recién nacido menor de 34, o sea, como tú ya estás esperando que tenga una apnea ese paciente por la inmadurez, entonces dice la GPC, tú ya estés pensando que ese paciente va a presentar apnea del prematuro y que entonces tú estés rutas y lo tengas monitorizando con observación de signos vitales, una oximetría de pulso. Esa fue pregunta de mi Instagram. Y ahí está. La vigilancia continua, o sea, que estés viendo ahí el bebé, por impedencia torácica ha sido útil para la detección de apneas en algunos recién nacidos pretérminos, por lo cual se considera el método de primera elección para el diagnóstico. Y aquí es cuando compagina. Claro, por eso dice que el diagnóstico es clínico. Y por eso en Instagram, y yo creo que si hubiera sido pregunta de hoy, se me confunden mucho con la poligrafía. Pero es cuando les digo, sí saben, pero no saben lo que saben, como es el gran dicho. Porque se aprende nada más así, el diagnóstico es clínico. Y luego les preguntamos, ¿cómo es el primer método de elección para el diagnóstico de la apnea? Y me ponen poligrafía. Entonces, pues, ¿saben o no saben? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Qué dice la GPC de la poligrafía? Bueno, el polígrafo, el paciente no está presentando cuadros de apnea clínicos, pero tú dices, este paciente no anda bien o va a presentarlo, ajá, sean candidatos a que tú le hagas el estudio, porque es lo mejor. Ujú. Si les preguntaran, estudio para, perdón, el estudio de elección para una apnea, pues ahí sí contesta poligrafía, ajá, pero no lo van a diagnosticar todos por poligrafía. Imagínense en la vida real que a todos les hicieran ese estudio primero, muchas veces ni existe en los hospitales. Entonces, eso dice en muy pocas palabras sobre el estudio de la poligráfico en apnea del pretérmino, del recién nacido, perdón, término. Que si tú sospechas y clínicamente no te está presentando apneas, entonces sea candidato a que te hagas el estudio, porque es lo mejor. ¿Verdad? Y ahí está, el recién nacido prematuros con factores de riesgo neurológicos y en los que se tenga duda si presentan o no eventos de apnea, se recomienda realizar estudio polisomnográfico durante el sueño para detectar apnea. Datos desgarradores de apnea. En el prematuro menor de 34 semanas, dice que hay que poner una posición.
Y si se dan cuenta, por eso, en general, las patologías de NAR se van a lo más simple, o sea, a salud pública y medicina familiar. Porque yo creo que todos, si no todos saben hacer criterios de exclusión, poligrafía, pero yo creo que todos sabemos poner a un bebé en posición humana. Por eso mejor les preguntan eso y además es más confuso. Dice, se podrá planificar no sé, en el prematuro menor de 4 semanas. Se recomienda posición prona porque es lo mejor, escuchen, porque es lo mejor, pero si lo va a supervisar personal de salud. Dice que si no lo vas a poder monitorizar, pues en supina. Pero si te llegan a decir, ¿en qué posición se recomienda? Ajá, así a secas. La colocación en un paciente de sospecha o que tiene apnea, la posición prona, ¿correcto? Si lo vas a hacer, tienes que estar chequeado al. Se debe evitar que el recién nacido pretérmino esté expuesto a olores desagradables que se sobreestimulen y o alteren el medio ambiente. Son datos feos, me pueden preguntar, o sea, son datos feos, me refiero a que, no manchen, ¿por qué me preguntan eso? Pues porque ahí viene la famosa pregunta de los piojos. Y dice, sin embargo, también dice la GPC, y no viene ahí, que exponerlos a olores agradables, eso no sirve. No hay estudios que digan que sirve, pero sí dice que no los pongas a olores. Luego dice que podrás planificar el egreso, o sea, decir, bueno, ya se vaya el paciente a su casa, es cuando tenga control térmico, ujú, que ya tenga el patrón de succión adecuado y que ya no tenga, esto es bien importante, apneas por un periodo de 3 a 7 días. Entonces, yo me imagino que si les pueden preguntar algo de apnea, pues puede ser eso, criterios de resolución o criterios de alta. Pueden poner que ya está, pero nada más lleva 2 días buenos. Y les pueden decir, ya tiene 44 semanas. O sea, los incitan a que ya los le pongan a este paciente a oxígeno, de alta hospitalaria. Y ustedes digan, no, sí, que se vaya. Pero nada más lleva 2 días en apnea. No, mínimo tiene que tener. ¿Por qué? Porque se espera que exista la resolución de la enfermedad entre la semana 43 y 44 de gestación corregidas. ¿Dudas o preguntas de apnea? Bien, como si está bien fácil. Para eso. Y todo es de GPC. Ya saben, aquí no son los nuevos, todo es de GPC porque el examen es de ahí. Ninguna. Esto ya es para por mí. Doctores, sí, sí queda claro. Miren, ayer comentarios que llegaron, porque ya saben que yo ando en todo, fue, es que, pues cualquiera. O sea, ayer que vimos Reneo, no me ofende, primero no me ofende, pero sí digo, pues sí, para eso son las clases, para que ustedes lo entiendan fácil. Imagínense que yo les doy clase y les empiezo a poner el polígrafo y miren a estos pacientes y estos, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues los que les pasa a ustedes, que empiezan a estudiar y quieren aprenderse todo y decir, ay, pero sigo sin entender. Entonces, como seguimos sin entender qué es lo importante, o cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a tratar, etcétera, etcétera, no estamos aprendiendo. Entonces, las clases pareciera que ya son fáciles, porque eso es lo que, esa es la intención de una clase, que ustedes dominen los temas de manera práctica. Sin embargo, pregunto, porque por ejemplo está el doctor, y está bien el doctor, Tacabe, así dice, que dice más o menos. ¿Cuáles fueron sus dudas, doctor, doctora? Y está bien, o quiere que al final las veamos. Bueno, al final, ¿no? Eso es apnea del prematuro, para GPC y para sus exámenes. Ah, claro. Hay una GPC que yo les recomiendo leer, yo diga eso, es esa.
Doctor, ¿de dónde saca las GPC? Porque parece que usted tiene las de los años más recientes, pues no, ni siquiera dice 2023. Porque yo leí esa, pero todavía tenía los otros colores. Nada más le pongo en Google. Pero hasta que de verdad llevo, sin mentirles, me echo una hora a descartar que hay una GPC más nueva, porque siempre le salen las viejitas. Entonces, por ejemplo, esa no está difícil de conseguir, pero la primera opción que al menos a mí me arroja en Google son las viejitas. Entonces, la está bonita. Síndrome focal respiratorio. Ni siquiera la GPC usa el término enfermedad de la membrana hialina. Y sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, como se usaba, ahí está. Para fines prácticos es lo mismo en cuanto al nombre. En etiología es por inmaduración pulmonar. Entonces, ¿en quiénes van a sospechar para su examen nacional de residencias? Una SDR tipo 1 o una SDR a secas. Pues en un paciente pretérmino, en un paciente pretérmino. Exacto, doctora Medina. ¿Y esto por qué pasa? Por un déficit de surfactante. Me han preguntado de dónde viene y de qué está compuesto, por eso es que se lo agrego. Una sustancia compuesta de lectina y esfingomielina, principalmente, creadas por neumocitos tipo 2, se lo saben, pero lo han preguntado. Al no tener este líquido tensoactivo, entonces el ejemplo que siempre nos ponen, y es correcto, pues es un globo que ya no lo puedes inflar, ¿correcto? ¿Cuál va a crear zonas muertas alveolares y de ahí se va a difundir? Factores de riesgo, prematurez, asfixia perinatal, menor a edad gestacional, eso es diferente a prematurez, ¿ok? Sexo masculino, el segundo gemelo, porque siempre les toca lo peor a los segundos gemelos, tipo de madre diabética, raza blanca, nacimiento por cesárea, sin trabajo de parto, infección materna, que no se le haya pasado o no esté constatado que se le haya pasado esquema de maduración pulmonar. De aquí, factores de riesgo, los que más destaco yo es que les van a poner a un hombre y prematuro. Pero siempre los pongo para que los busquen intencionalmente, ya sea porque se pregunten o para que digan, quieren que conteste SDR. Y ahorita vamos a ver por qué. Y el más importante, prematuro. En la clínica, ese va a ser su diferenciador con SDR2, además de otras cosas, que síndrome fetal respiratoria se espera que empiece a los minutos de vida extrauterina, que lejos de mejorar, empeore a las 24 a 48 horas. El diagnóstico se va a hacer de manera clínica, pero como tú vas a sospechar en un pretérmino que puede presentar una SDR, entonces le vas a la GPC realizar vigilancia continua de su saturación de pulso, ¿correcto? Desde que nace. O sea, ¿por qué les digo que lean esa GPC? Quienes todavía digan, es que reanimación, que de hecho sí me decepcionaron bien feo, ¿eh? Cuando vimos el caso clínico de meconio, se saltaron el pasos iniciales por el arco de triunfo y acabamos de ver Reneo. Y les dije, no se salten los pasos iniciales. Se los pedí, se los rogué. Lo vieron meconiado y no le dieron pasos iniciales. Y luego lo llevaron a la cuna radiante. El niño era de término, tenía buen tono, estaba llorando. Y aún así dijeron, no, para la cuna. Y otra vez, solito, con mucho respeto, me acaban de demostrar que siguen sin entender Reneo. Y fue con lo que empezamos. Pero bueno, el diagnóstico es clínico. Doctor, y la radiografía, se la vas a pedir. Se la vas a pedir ya una vez que empiece o si lo estás sospechando.
pero realmente el diagnóstico es clínico. Si le solicitaste o le solicitas la radiografía, no es para confirmar, es para descartar otra patología respiratoria, ¿va? ¿Cómo te la pueden reportar? Y esa fue pregunta mía, Elenar, o sea, sí todavía preguntan SDR, y está bien feo. O sea, si leen toda la GPC, está más, obviamente más extendido cómo se deben reportar las radiografías, pero yo les digo y les imploro que busquen estos datos, porque son los que diferencian. Siempre que hay escalas, acuérdense, búsquenlo y no se pare, ustedes contesten. En el grado leve o 1 hay una imagen retículo nodular fina y un brocograma aéreo muy discreto, ¿correcto? La imagen, perdón, muy discreto que no sobrepasa la imagen cardiotímica. A veces pudiera parecer normal. No sé si es un grado leve o 1, que la GP se maneja a ambos grados, 1 y leve. El grado 2 o moderado pareciera que está bien feo, pero ¿qué pido que busquen? Uno, no tanto la imagen retículo granular, porque se va a estar extendiendo. Este es el punto pivote. Van a decir que el broncograma aéreo sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. Sobrepasaron. Ajá. Y lo que lo va a diferenciar con el de abajo es que dice infiltrado retículo granular, muy difuso. ¿Se dan cuenta? Ni ellos ponen cómo es la imagen retículo granular en un grado 2. Ajá. Pero ¿qué ponen como diferenciador entre leve y grave? El broncograma aéreo, que apenas está sobrepasando la silueta cardíaca, pero apenas pasa. Y en el grado 3, para que tú lo diferencies del grado 4, todavía vas a decir, te dice, pero se aprecia la silueta cardíaca, o sea, se alcanza a ver, o sea, ya está muy difuso, ¿eh? Está muy feo, te van a decir, ay, está horrible, pero se ve la silueta cardíaca, entonces es un grado 3 grave. Si te ponen la más fácil, porque precisamente por eso es la imagen de vidrio esmerilado, pues es la más fácil. Y de hecho, yo en tu examen, yo les puse esa. O sea, era una imagen de vidrio esmerilado. ¿Y lo hice adrede? Sí, sí lo hice adrede. Doctor, qué manchado. No, porque la cifra es más manchada que yo. Porque todos vieron la imagen y dijeron, imagen de vidrio esmerilado. La gente está muy grave o está muy mal. Pero en la descripción no era esa. Y la pregunta hasta decía, ¿qué grado corresponde la descripción de la radiografía? Y la mayoría se fue para muy grave. Trampas, es esto. A la grado 4 pues, le van a poner la imagen de bien desmerilado. Entonces, les preguntan una, les van a preguntar entre la 2 y la 3, porque son las que más comparten. Exacto, son distractores. Diagnóstico clínico y radiográfico. Si es tan clínico nada más, es mucho mejor. Así, clínica y radiografía todavía es para examen nacional o ideal. El tratamiento, eh, no voy a decir qué curso, saben algunos cuál tomé. De hecho, todavía circula que les pongan antibiótico y hasta te dicen amicacina, ampicilina. Y de simple, si tú pones, porque sí estaba estipulado que le dieras antibiótico. En la GPC del 2021, y yo tomé ese curso hace un año, todavía me dijeron que ponía antibiótico, luego poniendo antibiótico, ni siquiera mencionan el antibiótico. En SDR1, hasta le pones en dar palabra, le puse antibiótico, ampicilina, amicacina. No, porque dice, pues si no tiene datos de infección, pues eso qué, tú resuelve lo respiratorio. Ya si se infecta, pues tienes que, vamos a ver sepsis neonatal, que ya es diferente. Ahí ya trata la infección, pero nada más de ponerle porque sí, no. Entonces el tratamiento es asistencia respiratoria necesaria, no lo vaya a intubar, es poco a poco, el control térmico y el uso del surfactante endotraqueal. Obviamente, doctores,
Si el paciente no se ha adaptado, aunque el término es complicación, más bien no se ha podido cerrar la comunicación izquierda-derecha, por lo cual se espera a la PSA, la persistencia del conducto nervioso. Y lo vas a sospechar del soplo continuo en el borde esternal. ¿Qué más? Hasta ahorita dudas o preguntas. Es un tema bien bonito. Yo me emociono por los temas de pediatría. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? ¿Vamos bien? Ya sé, alguien se atrasó. Ya sé que hay alguien ahí muy payaso que dicen, ah, ya, corra, véngame todo. Pues porque eres muy inteligente, ¿no? Pero esto es para que todos vayan bien. Se recomienda administrar surfactante. Doctores, en la Reneo, por eso les digo que la lean, está bonita porque eso sí es cierto. Si ya tienes un paciente en pretérmino de 30 semanas, la Reneo dice, pásale surfactante como medida profiláctica para disminuir la gravedad, que era el síndrome de dificultad respiratoria, la gravedad de la SDR. ¿Cómo diferenciar tipo uno de tipo 2? ¿De qué habla, doctor Daniel? No pasa nada. Tranquilos. Hace rato yo borré un comentario en el chat porque si algo me choca es del todos. Ahorita, doctores, no son temas que hemos visto. Ah, doctora, pues ahorita que vamos a SDR tipo 2, pues lo vas a dominar. Las preguntas del que estamos viendo, no de lo que no se ha visto. No. Eso. Entonces, la GPC de SDR prácticamente dice que si tú hiciste una buena reanimación, como haberle pasado surfactante, como no haberse saltado los pasos iniciales, entonces, pues muy probable que el niño no se complique. Tanto lo dice la GPC que dice que en países donde hay dinero y donde hay buen equipo de respuesta a reanimación, prácticamente la imagen de vidrio esmerilado ya es inexistente. O sea, ya es como de, ay, antes las radiografías se veían bien feas. Pero claramente dice que en nuestro país, no, en primera porque hay baja este, capacitación para una buena reanimación y en segunda porque no hay surfactante. Pero precisamente dice, ah, ok, tú no le pasaste surfactante en la Reneo, por lo que sea, porque no querías, porque no había, por tal, tal, tal. Entonces todavía le puedes dar surfactante, todavía puede. Entonces decía, no, es que ya pasó un día, ya no le sirve. Ajá, no, y pásaselo. Y te dice, pásaselo si existe necesidad de aumento en los parámetros disipados. Ajá, fío arriba o igual a 30%. Arriba de 8. Necesidad de intubación en total. Incremento de los signos de dificultad respiratoria. Necesidad de intubación poco después del nacimiento. Que de hecho en la Reneo, si lo vas a intubar, ya te pasas perfectamente el surfactante. Factores de riesgo para síndrome de dificultad respiratoria. Aumento rápido en los requerimientos de la FIO2. Dice que le pases. El surfactante se debe administrar tan pronto como sea posible, claro, para que no evolucione, para que no esté peor. Pero no dice que no se lo pase. Ah, ya tiene 2 días, no, pues ya no, ya dámoslo. Todavía le va a traer beneficio. Mínimo que no se ponga peor, ya que disminuye el tiempo de la enfermedad y para evitar complicaciones. No me lo crea. Acuérdense que todas esas, no, mira, por eso dice RC. Todos son datos de GPC. Dice, todavía si ya se le pasó, ajá, o sea, si en la reunión sí le pasaste el surfactante, todavía le puedes pasar una segunda hasta una tercera dosis, ¿va? Y se queda a criterio del médico tratante solicitar radiografía de tórax en el recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria. Pero ya queda a criterio. Se van abajo,
Dice, no es necesario esperar una radiografía de tórax para administrar la primera dosis de surfactante pulmonar y se sospecha SDR, ya que los criterios actuales para la administración temprana de surfactantes son clínicos. Presencia y progresión de dificultad respiratoria, necesidad del crecimiento de oxígeno y que el paciente tenga factores de riesgo. Entonces, la radiografía, más que para el diagnóstico, ajá, es nuevamente si se sospecha de una complicación como un neumotórax, para hacer diferencial, para valorar la segunda o la tercera dosis de su paciente, ¿correcto? Y cuando van a ser selectivos, o sea, cuando dicen, a ver cómo va este paciente, la quiero pasar, tomo la radiografía. Se recomienda iniciar, y de hecho esos son datos de Reneo, la estabilización o reanimación de reanimación con FIO2 de acuerdo a la edad gestacional. Y sí, estoy de acuerdo porque el último manual de Reneo maneja esos mismos parámetros de la FIO2. Si tiene menos de 28, la FIO2 está el 30%, de 28 a 35, una FIO2 de 21 a 30, y si tiene más de 35 semanas de gestación, al 21%, que es el aire ambiente. El surfactante, que es el Procaps alfa, la primera dosis es de 200 miligramos por dosis y la segunda y tercera miligramos. Les pongo los nombres porque raramente la GEPSI maneja nombres comerciales, pero por algo está manejando nombres comerciales y ahí está. ¿Qué más dice de las dosis de surfactante? Que una segunda, perdón por eso, y ocasionalmente una tercera dosis de surfactante pudiera ser necesaria si tiene evidencia clínica, dosométrica y radiográfica que persiste el síndrome respiratoria. Necesidad del aumento de FO2, radiografía de tórax muy grave, que es vidrio esmerilado, y alteraciones. Entonces, esa información como que dice de trampa, o no sé, o está mal, que hay que pasar antibiótico, no. Que si ya tiene más de 24 horas de recién nacido, es acidosis respiratoria para la prevención de asfixia neonatal, que después vamos a ver. Entonces, eh, quedó bien esto. ¿Qué dice también la GPC? Pues que lo prevengas. ¿Y cómo se puede prevenir? Prevenir con el esquema de maduración. Beta de 2 porque es beta de 2 intramuscular, dos dosis de betametasona, de 12 miligramos, puro 2 con un espacio de administración de 12 a 24 horas. O usar el esquema de dexametasona y M-dexa de 4. Ajá, 4 dosis de miligramos. Y el espacio de administración es de 12 horas. Todas las mujeres con riesgo de parto prematuro entre las semanas 24 tienen que recibir su esquema de maduración. Y cuando vimos obstetricia les dije, adelante, vamos a ver. ¿Se acuerdan cuando vimos todas esas pacientes que se pensaba que iba a tener pacientes pretérminos? Les decía, tranquilos, tranquilos. Sí, y el esquema, pero tranquilos, eso lo tienes que hacer. Tenemos el ejemplo, ¿no? Pues si está sangrando, se está muriendo, señor, aguántenme su esquema de maduración pulmonar. Pues no, ¿verdad? Luego dice que si tú se lo diste, por ejemplo, a la semana 24 o a la 30, por ejemplo, si tenías de placenta creta, creta, increta, y la semana 30, porque es de todas, le puedes repetir el ciclo a las 2 semanas. Acuérdense que la tienen en casita, perdón, en el hospital.
o a las 3 semanas, otro esquema de maduración. O sea, sí se puede repetir. Obviamente, si da las condiciones obstétricas para hacerlo. Y ese es el esquema de maduración. Doctor, ¿cuál es mejor? Dice que cualquiera. En la realidad, ¿cuál pondría yo? Pues metazona, porque en un día ya le pasaste, ¿no? Pero no dice cuál es en la GPC, no dice no, qué otro. A fines prácticos, en la realidad, tendremos, o al menos yo, betametasona, pero puedes poner cualquiera de los dos. Ah, Chihuahua, doctor, ¿qué es eso? Acabo de meter en clase. Eso es Reneo con síndrome de dificultad respiratoria en una diapositiva. ¿Por qué creen que del lado derecho de su pantalla viene cafeína? Viene cafeína. Está dándome por las apneas, claro. No, ¿cuál de elección, doctora? No, 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 doctora. Porque cuando vimos ahorita apnea, vimos que la cafeína es para el tratamiento de apnea. Y vimos que una apnea del prematuro te va a explicar en el paciente. Ah, de ahí salió lo de la apnea y las técnicas que hay que usar para evitar esto. Entonces, se las dejo por un segundo. Esa está en la GPC, ¿va? Síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, apnea transitoria del recién nacido. Todas sus preguntas con SDR. Sí, no, 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 eso. Bueno, pareciera que no. Gracias, doctores, que siempre participan, doctor Pedro, doctor Luis. Solo que con las imágenes de radiografía, pero esas son pura memoria. No te van a poner la radiografía. Busca las diferenciaciones, ¿va? Recién nacido, ahorita vamos a verlas, pero quiero ver dónde vamos. La primera transitoria del recién nacido. Hace rato el doctor Daniel me decía, ¿cómo las diferenciamos? En primera, si dominas un tema en la vida real y en el examen, no te vas a tener que confundir con otro, porque en el examen, repito, tienes que tener esos parámetros, ese paciente, para que tú contestes. Así que hace rato, en la pregunta del Kahoot, era el mismo paciente, nada más le cambié las semanas de gestación, dieron taquipnea transitoria del recién nacido. Doctores, si el paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria, por la cosa que quiera, ¿va a aumentar la frecuencia respiratoria, sí o no? Claro. Entonces, si nada más se van porque, es que tiene más de 60, me están preguntando taquipnea transitoria del recién nacido. El paciente tenía 34 semanas. Factores de riesgo, los mismos que vimos hace rato, ¿no? Cesárea, también venía en SDR1. Masculino, también venía en SDR1. Y entonces, ¿cómo se espera que esto empeore? O perdón, ¿cómo se diferencia? ¿Nadie? ¿El tiempo de evolución? Pues más o menos. Tiempo de resolución.
La enfermedad de síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 mejora de las 24 a las 72 horas de vida extrauterina. Y SDR1 empeora de las 24 a las 48 horas. Doctor, pero nada más con eso, pues no. Para fines de NAR, el paciente va a estar más o menos en una edad de término. Ujú. Lo van a buscar en un paciente de término, para que ustedes se vayan más por allá. Va a existir obviamente la antecedente cesárea, una RPM arriba de 4 horas de evolución, sexo masculino, el antecedente de sedación por tiempo prolongado, una sobrehidratación o un producto macrosómico. ¿Va que va? La etiología ya la sabemos que se ha estudiado que es por falta de reabsorción de líquido pulmonar. Clínicamente se va a presentar, a diferencia del otro que es en las primeras horas, la primera, segunda hora o inclusive al nacimiento, dice que se puede presentar en las primeras horas, esperando antes de las 6, cuando empiece con el problema de dificultad. Y obviamente tiene que tener la taquipnea, que es una frecuencia respiratoria arriba de los 60 minutos, que debe de persistir por más de 12 horas y que se autolimita de 24 horas. Y en los campos pulmonares no se van a presentar, ¿correcto? Y en la saturación de oxigenación va a estar presente abajo del 88%. Entonces, hasta ahorita, ¿cómo lo van a diferenciar? Por factores de riesgo, pero lo más importante, uno, no se vayan pues es que tiene que tener más de 60. Van a poner fácil y van a caer como hace rato. No, que empiecen las primeras 6 horas, o sea, no luego, luego. El producto va a ser más de 36.5, 37 semanas, 38 semanas, o sea, llegando a término. Y o que les van a decir que se autolimitó. Entonces ahí sí van a decir, es una, ¿vale? No, doctor, sigo muy confundido. La radiografía. La radiografía, lo que se espera buscar, perdón, encontrar, es la sismitis o líquido en fisuras, la congestión pariliar simétrica y una aparente cardiomegalia líquido. Esa es la radiografía de una taquipnea transitoria del recién nacido, muy diferente a una radiografía de SDR tipo 1, ¿ok? Tratamiento, oxígeno. ¿Se va a autolimitar? Claro, se espera. Pero aún así le vas a decir al niño, espérate 2 días para sentir oxígeno, niño. No, pues no. Oxígeno, uso de CPAP y te ponen la meta de oxigenación, que tienen que estar entre 88 a 95%. Y en teoría va a ser un manejo conservador, porque se espera esa mejoría de las 24 a las horas. Que sí hace énfasis, que sí resalta los GPCs, cómo va a ser la alimentación. ¿Va que va? ¿Cómo vas a alimentar a este pequeño? Realmente no está tan grave, por así decirlo. Bueno, te dice que tú le vas a dar lactancia por vía oral o por succión si la frecuencia respiratoria es menor a 60, Silverman es menor a 2 y que la vas a suspender la lactancia por vía oral si presenta saturaciones debajo de 80 o un Silverman de 2, ¿correcto? La alimentación va a ser por sonda orogástrica. El Silverman no le hagan caso. La frecuencia respiratoria es de 60 a 80. ¿Existió un aumento de Silverman? Pues claro. Y hay una baja saturación de oxígeno, o sea, lo mismo. Váyanse a la frecuencia respiratoria para que sepan cómo le van a dar alimentación a su recién nacido. Con con síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Porque precisamente dice que lo vas a tener en ayuno si la taquipnea es arriba de 80 o tiene un Silverman arriba de 3, o sea,
Y así tú vas a saber si le das vía oral, orogástrica o lo vas a tener en ayuno. 180, menos de 60, le doy de comer. 180, sonda orogástrica. Más de 80, ya, en ayuno. ¿Qué dice de un paciente con taquimia transitoria de recién nacido y el uso de la ventilación mecánica? Bueno, que puede ser necesaria la ventilación mecánica si llegase a presentar lo siguiente: pasar de solo taquimia a iniciar con manifestaciones de dificultad respiratoria. No nada más es la taquimia, ¿va? Falla en CPAP para mantener el tratamiento de oxigenación, es de 88 a 95. Ajá. Con la FIO a más del 60%. Tú mantienes también una persistencia de CO2 elevado, o si se presentó acidosis respiratoria, entonces le vas a pasar de CPAP a una ventilación mecánica. ¿Va que va? Pocas palabras si tiene síndrome respiratoria grave. Porque si la tiene grave, pues no va a responder a CPAP. Obviamente va a tener persistencia el CO2 elevado y obviamente por eso va a tener acidosis respiratoria. Entonces no se aprendan todos, paso por paso. Si quieren y pueden, comprenden y analizan, nada más con eso. ¿Va que va? ¿Dudas o preguntas del tema? Síndrome por aspiración de meconio. No existe una GPC. Existe mencionado en las GPCs, las por meconio, pero no hay. Hay una de neumonitis por aspiración, pero habla de todo. De por meconio, por sustancias, por cualquiera. Les puse lo más relevante que se habla de esto. Doctor, yo había leído que si en caso de alteraciones, en caso, eh, me lo expende más. Doctor, yo había leído que CPAP en caso de alteraciones de gas. Ah, que tú le pongas CPAP. Es que el CPAP, doctora, ¿qué es la CPAP? O sea, no, así decir, es que está mal. Sí, sí está mal, pero ¿por qué? CPAP, ¿qué es, doctora? Ah, tú le estás dejando una presión positiva ¿para qué? Para que no se chupe por completo el, el alveolo. Le estás dejando cierta presión para que abre y cierra, abre y cierra. Entonces, por eso dice que tú le vas a poner oxígeno como quieras, ¿vale? O dos, etcétera. Esa es la oxigenación, tú oxigénalo. Y lo pasas a CPAP, obviamente va a tener mascarilla. La CPAP es un parámetro del indicador o sí, de la oxigenación y tú se la vas a dejar a 8, sí, a 8 litros de agua. Y a eso se lo tienes que dejar, pero eso no es por parámetro gasométrico, no mejora. O sea, si estás viendo que el niño sigue hiperventilando, pues lo pasas a CPAP sin necesidad de una gasometría. Lo vas a pasar precisamente ahí sí hay diferencias, lo vas a pasar a intubar, esto es asistencia mecánica, cuando precisamente tú ya lo estás manejando con CPAP y no está respondiendo ni gasométricamente ni clínicamente. ¿Va que va? Les decía de aspiración por meconio. No hay una GPC, solo está mencionada en las GPCs previas, en las tres. ¿Qué dice? Pues que el diagnóstico es clínico. ¿Qué te van a decir? Pues, está meconiado el niño. Entonces, dudo que les pregunten diagnóstico. Se los tendrían que decir. Sin embargo, también su examen nacional normalmente va a ser un paciente término. ¿Qué va? Ojo, nacer con meconio, y aquí vienen las primeras conclusiones, no significa tener síndrome de dificultad respiratoria, como en el caso
agut. O sea, ¿tenía meconio? Sí. ¿Puede que le pase algo? También, pero puede. El niño estaba a todo, a todo dar, respirando bien, todo estaba bien. Y su pecado fue ser meconiado para que ustedes dijeran, o lo aspiro o me lo llevo a la cuna. Este fue el único pecado que tuvo ese niño. Tanto el síndrome, las GPCs como Reneo dice que estar meconiado no le tienes que hacer aspiración directa, no lo tienes que, no, trátalo igual que a otro paciente recién nacido. Si no tiene manifestaciones respiratorias, pues nada, límpialo, vigílalo y ya. Pero no le tienes que pasar nada más porque está meconeado oxígeno, lo vas a intubar, vente para acá, te voy a sacar todo el meconio, no te nada. Y ustedes ahí haciéndole reflejo al pobre escuincle. ¿Ya vio, doctor, cómo si tenía síndrome respiratoria? Entonces, no. Si, si está el antecedente de meconio y tiene síndrome respiratoria, ah, ya cambió. ¿Para qué va? Entonces va a tener, obviamente, hipotonía, no va a respirar, no va a llorar, va a estar meconeado, y ahí sí te lo vas a pasar a la cuna radiante. Le vas a hacer sus iniciales y ahí vas a valorar, si no responde, el uso de la aspiración. Solo si presenta dificultad respiratoria. Y obviamente también, como cualquier otro paciente con dificultad respiratoria que hemos visto, la valoración de la ventilación va a quedar a parámetros normales. Si no respondió, o sea, durante la reneo, tuviste que intubarlo, pues mientras lo estás intubando, lo aspiraste antes de meterle el tubo endotraqueal. Y sí, quizá ahí sale, obviamente, el meconio. Y puede que te responda. Y ya, o sea, sí, pero fue porque necesitó la aspiración. Traía un tapón, correcto. ¿Qué más? Antibiótico, tampoco. Doctor, pero dice, sí, decía. Repito, su único pecado es estar meconiado. Y evoluciona, entonces sí, sí dale antibiótico. Tiene datos de sepsis neonatal, dale antibiótico, no seas manchado. Pero si lo único que necesita es oxigenación y tú pasándole todo el antibiótico, es que es profiláctico, bueno, eso ya se te valora en la realidad. En tu examen no le vas a pasar antibiótico, nada más porque te antojó. Y no lo vas a aspirar nada más porque a ti se te antojó. Lo vas a tratar de una manera normal. Ajá. Y en su radiografía va a tener simplemente datos de pulmonar, infiltrado, aumento del diámetro AP, y como tal, lo que sí va a provocar es una neumonitis por aspiración, o sea, datos de neumonitis por aspiración, que después vamos a ver neumonitis por aspiración. Ya, entonces, realmente el manejo y eso es como cualquier otra dificultad respiratoria. La trampa que podrían poner en un paciente con meconio es en la trampa que cayeron el día de hoy. Fue nacer meconiado. Lo van a aspirar, se lo van a llevar a la cuna radiante, lo van a intubar, le van a pasar antibiótico. Doctor, acabo de salvar a este bebé. Bueno, está bien. Porque eso es lo que hacemos en la práctica. Ya se nos había enseñado, ¿no? Pero ya no lo hagan. Hipertensión pulmonar tampoco hay de adulto. También está mencionada en las clases. Pero aquí está para que no falle, si les llega a venir. Cuadro clínico. Te van a decir que no tiene una respuesta a la administración de O2. Ah, doctor, pero también en un síndrome respiratoria, tal. Van a dar otro dato para su diagnóstico, que en el diagnóstico la hipoxia es desproporcionada a su radiografía. En las demás casos clínicos vimos, las radiografías decían, sí, tiene el dato que quieras, como por meconio, por síndrome respiratoria tipo 2, o sea, si hay algo en la radiografía, dice, ah, sí, ahí está el problema.
Por eso está hipoxémico mi paciente. Ah, ok, ok. Sin embargo, si la radiografía dice, o te dicen, la radiografía se ve bien y el paciente está con una necesidad, perdón, con una mala respuesta a la oxigenación, entonces ya hizo hipotensión, ¿correcto? Si no, lo que vas a usar para el diagnóstico como tal, definitivo, es el gradiente PaO2, que es la presión arterial de oxígeno entre el preductal y el postductal. Si te reporta que es arriba de 20 milímetros de mercurio, ese es el diagnóstico definitivo para su hipertensión pulmonar. ¿Va que va? Doctor, y con la radiografía se diagnostica, pues no, doctores, y la radiografía te tienen que decir que está normal, porque precisamente se diagnostica, para que tú saques eso, le tienes que hacer un, ¿qué? Un ecocardiograma. Ok. Y el tratamiento va a ser con oxígeno. ¿Cuál? Si CPAP, ventilación, vaya respondiendo el paciente. Evidentemente, si ya no está respondiendo a la administración de puntos nasales, pues pasa a CPAP. O el CPAP le vas a cambiar los parámetros de PIB, EP. Les contesto porque le digo, doctor, pero es que no, no, tranquilo. No estudien para la vida real, para su examen, no. Estudien para su examen. Doctor, ¿y cómo lo paso a ventilación mecánica? Con los mismos criterios que no responda. Doctor, ¿dónde? Ahí está. El recién nacido con líquido amniótico meconial tiene mayor riesgo de desarrollar síndrome de aspiración por meconio, o sea, una neumonitis. Sin embargo, el uso de la aspiración traqueal no se ha asociado con reducción de la incidencia o mortalidad. No se han encontrado estudios controlados aleatorios que comparen entre la realización o no de aspiración traqueal con pacientes deprimidos. O sea, ya están mal, ¿va? La evidencia disponible no apoya ni rechaza la aspiración endotraqueal de rutina, en los recién nacidos con líquido amniótico meconial, incluso cuando el recién nacido está deprimido. Está deprimido, te dice que tirarlo ya es parte de la ecuación, ¿no? Para ver si no hay un tapón. Y en la ese que les enseñé de SDR, tipo 1, dice lo mismo, pero dice, entonces no lo hagas. Si no sabes que eso le va a garantizar que va a estar bien, tampoco es necesario hacerlo. Y cuando hay menos, el paciente está bien, ¿va? Reneo, para si quieren poner más estrictos, nos dice que no lo hagas. Pues no lo haga. Y, cha, 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 chan, entraron 80, se quedaron 60. La que aseguró. ¿Dudas o preguntas? Ahora sí, dudas o preguntas.